Una de las cosas, aprovecho para mencionarlo, es más allá de la epidemia de COVID, que también estamos viendo ahora como campaña de desinformación, es el tema del abasto de medicamentos. Claro. Ahí tenemos documentado que grupos de ciertos partidos políticos, los digo clara y abiertamente, el PRI y el PAN, donde tenemos ex funcionarios y funcionarias, legisladores de esos dos partidos, que participaron en el jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos en administraciones pasadas. Ninguna sorpresa, el sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto. Y hoy están profundamente dolidos porque hemos cambiado la lógica de adquisición de medicamentos y hemos abierto al mercado mundial, quitando monopolios y oligopolios locales, donde ellos tenían una participación mayoritaria. Y entonces se agarraron de bandera algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez. Y el cáncer, que irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento. Entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Esta mentira de que no tienen, es una mentira. Es una mentira. Y digo, si cualquiera en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. ¿Será una clientela? Entonces, ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados. Desconozco si están en una nómina o les dan otro tipo de prebendas. Los medicamentos, posiblemente. O quizá los medicamentos, mismos que no han escaseado. Y lo que se ha dicho una y otra vez es unos monopolios. En el caso de los medicamentos con cáncer, una sola compañía mexicana que corrompió brutalmente el sistema desde el sexenio de Calderón, que produce medicamentos, tiene servicios de distribución, tiene farmacias, tiene servicios de soluciones parenterales y nutrición. Le hemos ido descubriendo una tras otra graves fallas en la producción de estos medicamentos y se le han cerrado plantas. Tiene una planta aquí en Miguel Ángel de Quevedo que le fue cerrada y después operaron sus circuitos de corrupción dentro de Cofepris y una exdirectora les abrió la planta. Obviamente la directora ya fue despedida y está en un proceso de investigación. Pero esos son los intereses perversos que están defendiendo. Y estamos hablando de miles de millones, ¿no? El mercado de medicamentos en México es de 100,000 millones de pesos al año. Pues con razón. Hugo, si de por sí, simplemente por cuestión ética, este uso de la desinformación ya sería reprobable. Exacto. Simplemente por una cuestión ética. Pero en medio de una pandemia de las dimensiones del COVID, es criminal. Es criminal. Totalmente. Considero que es criminal y aun cuando no estuviera tipificado formalmente, es moralmente criminal. Sí, claro. El abusar del estado de vulnerabilidad que tiene la sociedad para ganar atención y ganar adeptos a estas causas tan mezquinas como conservar privilegios, conservar circuitos de corrupción que les han hecho inmensamente ricos. Me parece una aberración rotunda, ¿no? Y lo malo es que es un fenómeno que una vez que se empieza a propagar y tiene tantos receptores en medios corporativos convencionales, prácticamente estamos a expensas de romper ese círculo de desinformación con instrumentos propios, como las conferencias matutinas del presidente o las vespertinas, que también para eso se crearon. ¿Trabajaste en esos gobiernos también? Yo trabajé en uno muy particular. ¿En el de Felipe Calderón? En el de Felipe Calderón. ¿Contra qué cosas te enfrentaste? ¿Me van a invitar a otro programa? Un anticipo. Por favor, sí. Primera, que quiero aclarar, porque también me han querido atacar con eso de que es que yo estaba en un gobierno de Felipe Calderón. Yo entré por el mecanismo del servicio profesional de carrera, como un funcionario técnico, hice mi concurso y cumplí una función técnica. Nunca he tenido duda alguna de cuál es mi perspectiva social. Cuando era estudiante defendía la universidad pública, y consta en un cartel que nos hizo aquí el Fisgón, y hoy defiendo la salud pública. Lo público es lo mío. Trabajé en ese gobierno y me tocó vivir la pandemia de influenza H1N1 2009. Resumen, lo que vi es la intención deliberada desde la oficina de la presidencia o del presidente
de hacer negocios durante una crisis de sanitaria. salud. De aprovechar hacer negocios. Censurar la información y tener una conducción política y no científica de la epidemia. Y es diametralmente opuesto a lo que estamos teniendo ¿Negocios hoy, con qué, por ejemplo? Esto incluso al presidente se lo dije cuando empezó la epidemia. Le dije, presidente, yo tengo experiencia de otra pandemia y aquí le digo las 6 cosas que le van a venir a ofrecer negocios al gobierno de México y que hay que tener cuidado. Pruebas rápidas, recordarán toda toda la presión, toda la pasión que desató en gobernadores y empresarios. Pruebas rápidas, plataformas informáticas, insumos diversos, cubrebocas, batas, guantes, etcétera, ventiladores y equipos avanzados de atención médica y termocámaras. ¿Cuánto estará ganando el que comercializa los termómetros que usamos? Claro. Pero al inicio, la fiebre era por poner sofisticadas pantallas que va uno caminando y le toman ahí una infrarrojo. Una de esas cuesta más que un ventilador mecánico. Y la utilidad técnica es ínfima. De hecho, está documentado que no sirve. Es un problema de percepción. De la oficina de Felipe Calderón como presidente, había la orden de hacer negocios. Directamente. Hacer negocios, comprar toneladas de alcohol gel, otra rayita de para batas. ¿Cómo te sentías tú? Perdón, eso me recuerda. Próximamente habrá una consulta popular sobre el juicio a los expresidentes. No se les olvide esto. No hay que olvidar el tema, no lo habíamos tocado en este programa, pero yo creo que hay que recordarlo. Sí, claro. ¿no? Y yo sí creo que hay razones de sobra para Oye, pero ¿cómo te sentías tú con tus ideales, con tu manera de pensar en un gobierno así? También puedo dar una primicia de esto. Y con toda justicia, cada vez que relato esto, reconozco al que era secretario de Salud, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que ayudó mucho a que al interior de la Secretaría mantuviéramos criterios científicos y técnicos. ¿No? Fue como un paraguas. Y le doy crédito porque él era un funcionario político, obviamente panista y muy fiel a... Y él no está ahorita metido entre los Está metido, y aunque nos atacó, le sigo reconociendo esta. Okay. ¿No? Él sirvió de paraguas. Y él dijo, bueno, del secretario para arriba con el presidente, yo me la aviento. Ustedes sigan trabajando técnicamente. Y nos cuidó. El que fue subsecretario, el puesto que yo ahora tengo, el doctor Mauricio Hernández, también. Él era técnico, sigue siendo técnico y nos cuidó. Y los que estuvimos abajo, la directora del INDRE, la doctora Celia Alpuche, y yo y otros, pudimos trabajar técnicamente, pero con grandes esfuerzos. Era continuo el censura la información, ahí les va este recomendado, les va a ofrecer una plataforma, les va a vender estos productos, consideren estos medicamentos. Pero lo logramos. ¿Cómo me sentí? En resumen, muy incómodo, satisfecho con mi labor. Por cierto, otra de las mentiras que han querido poner ahí siempre es que a mí me corrieron por mis malos resultados en la conducción de la pandemia. Yo estuve hasta abril de 2012. Todavía me tocó con ¿cómo se llama? Chilinsky. Este señor. Chilinsky, Manolini. Manolini Chertorivsky. Y yo me quedé hasta el último día que pude servir en mi parte técnica, consciente de que no había deseo alguno de que lo técnico prevaleciera sobre sus negocios. Increíble, pero sorprendente cómo Borolas quiso hacer hasta negocios con la salud de los mexicanos, queriendo impartir medicamentos, querer impartir insumos médicos, guantes, cubrebocas, gorras, termómetros, recomendando a dónde ir a comprar los medicamentos, que hasta en esto quiso hacer negocio, y así fueron a votar por Margarita Zavala, y así quieren que vuelva este tipo de gente con este tipo de cosas, jugando con tu salud, queriendo hacer negocio con tu salud, ya que es un recurso para ellos impresionante de más de 100,000 millones de pesos al año, que le dan preferencia al económico por tu salud, que ahorita está viendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es diferente, pero bueno. Así que pues bueno, amigos, los invito a que se suscriban, comenten, like y compartan para que las personas nos vean. Nos vemos en el próximo video.